el tercer video era uno en el cual andaba reservando desde diciembre de 2018, en el cual le deseaba un feliz cumpleaños a mi primer suscriptor, la primera persona que creyó en mí, y el cual era de Nicaragua, obviamente. Dicha persona se llamaba Olman, pero yo lo conocía por otro nombre, el cual era The Lanza 511. Y en cuanto al cuarto video, era el último video del 2020 y al primero del 2021. Era uno en el cual celebraba fin de año junto a mi familia desde Concepción de San Rafael, algo que también se repetiría en 2021 en el canal Brian A506, en 2022 y 2023 con el canal Que Aventuras, un video en el cual se bailaba y mucho en todo el video, y casi finalizando el video, papá dio un discurso para todos los invitados de la fiesta, obviamente mis familiares y los trabajadores de mi papá. Para finalizar, tronaron muchos fuegos artificiales y así finalizamos toda la actividad de 2020. Hola mis hermanos. Y bien, regresamos a esta serie en la cual yo relato mi historia como youtuber desde aquel lejano 2018 y finalizando por el 2024, o sea, este año. Hoy nos toca hablar de la actividad de 2021, en donde habrá de todo un poco. Así que si les gustaría oír todo esto, no olviden darle un buen like y un buen comentario a este video, y no olviden suscribirse en ese botoncito que está aquí arriba de la pantalla, y no olviden activar la campanita para así recibir la notificación para cuando les diga que tienen que ver esta parte 4 como la parte 5, 6 y 7, que es en donde finaliza esta serie en 2024. Así que no olviden hacer eso de activar la campanita, y no olviden comentar y compartir. Comentar qué les ha parecido este video hasta ahora. Bueno, esta serie de videos. Y no olviden compartir esta serie de videos con sus amigos, allegados y todos los que quieran conocerme en este ámbito de YouTube. Así que, no más palabrerío y let's go. Finalizando 2020 con un balance entre vlogs y memes, iniciamos 2021 con el video que mencioné en la parte anterior de esta serie, o sea, el primer video de fin de año de tanto mi primer canal como de mi historia en YouTube. El día 12 de enero, la segunda parte de mi serie de la celebración de los trabajadores de mi papá, que al igual que en la parte 1 de 2019, dicha fiesta fue celebrada en una casa que alquilaba mi papá, la cual albergaba desde un juego de búsqueda de un papel, y el que lo encontraba primero se ganaría un electrodoméstico para la casa. Además, esa casa también albergó baile, y obvio que es mucho baile, hablo en serio, y demás cosas. 22 días del 11º y último episodio de mi serie de Free Fire, en el cual por 13 minutos y un segundo perdía, y es por esa razón que dejé esa serie de lado para enfocarme en otros videos, como uno en el cual iba a un lugar que se convertiría en el escenario perfecto de varios videos de 2021 como del 2022. También sería el lugar perfecto para los videos de este canal.
El 1 de mayo sería el día indicado para hablarles a los suscriptores de Brian A506 una serie de videos que iban desde uno en el cual me aplicaba la primera dosis de la vacuna contra el cobicho, algo que se repetiría en 2 ocasiones más. Eso fue el día 23 de junio. Y el 9 de agosto, un video en el cual, junto a mi papá, hacía la confirma católica desde la Basílica de Santo Domingo de Heredia. Pero no se quedaba ahí, no señor, ya que en la casa nos esperaba tanto a mi papá como a mí una mega fiesta en la casa, y claro que grabé con sus precauciones, ya que en esa fiesta se reproducía mucha, pero mucha música con derechos de autor. Y bueno, del 6 al 29 de septiembre, y para conmemorar el bicentenario de la independencia de Costa Rica, me tomé la molestia de hacer una serie completa en la cual narraba toda la historia de Costa Rica, desde los tiempos prehispánicos, pasando por la guerra contra los filibusteros, hasta la actualidad del país. El 1 de octubre del 2021 fue el día perfecto para subir una video reacción de mi primer video, ya saben, la review del Nintendo DSi XL, del que mencioné en la primera parte de esta serie. Pasando al 20 de noviembre, subí un video en el cual marcaba el regreso de lo que sería una tradición tanto del canal Brian A506 como de este canal desde el 2020. Hablo de mi video especial de mi cumpleaños, en donde grabo desde mi despertar el día 19 de noviembre, la compra de la ropa, algo que ya se hizo en 2020 y que en la edición 2022 se rompería esa tradición, y llegando a la casa en donde me esperaban para celebrar con todo. Y con todo me refiero a que habían muchas pupusas salvadoreñas, tanto para los invitados como para mí, para el festejado, o sea yo. Llegando al 22 de noviembre, y no el 21 como quería, llegaría la parte 3 del mix de rolas navideñas, sabiendo que sería el último mix de rolas navideñas de ese canal, o sea, Brian A506. Un minuto de silencio para la serie de Brian A506 del mix de rolas navideñas. En fin, la parte 3 del mix contaba con canciones como Los Campanilleros de Hernando Zúñiga, pasando por Mi Burrito Sabanero de Juanes, hasta finalizar con la canción María ¿Sabías que? De Tercer Cielo. Además, en esta tercera edición agregué una canción especial que venía desde mi natal Costa Rica, pero eso sí, siguiendo la tendencia navideña. El 30 de noviembre subí el segundo video en el cual anunciaba varios videos para diciembre del 2021. Videos que iban desde el segundo top de regalos de tecnológicos para Navidad, un video en el cual recogía a una familiar que venía desde España. Hablo de, como no, mi tía Fátima, la cual recogimos desde el aeropuerto Juan Santamaría
y ella estaría en la casa de mi familia poco tiempo, porque luego iría a Nicaragua para ver a mis demás familiares. Siguiendo con los videos de diciembre, hice la tercera edición de la fiesta de los trabajadores de mi papá, que esta vez no sería celebrada en una casa de alquiler, como sucedió en 2019 e inicios de 2021, sino que esta tercera edición fue celebrada en el lote de Polvazal de Guanacaste. En esa tercera edición se repetiría el concurso del papelito, que contiene un premio, y además en dicha fiesta los trabajadores de mi papá le entregaron a mi papá unos zapatos que a día de hoy sigue usando. Y para finalizar esta fiesta como se debe, había una fiesta bailable que duraba hasta que se duerman todos los invitados. Y el 25 de diciembre se subía un video en el cual un día antes mi familia y yo y unos invitados más celebrábamos la llegada del 25 de diciembre, o sea, Navidad. Desde comida, baile y muchos regalos, la fiesta se llevaba a cabo. Y bien, amigos míos, esta fue toda la actividad de 2021 del canal Brian A506. Sigan pendientes a su canal, mi canal, Qué Aventuras, para saber qué seguirá tanto en 2022 como en 2023 y en este año 2024. Así que si les gustó este video, no olviden darle un buen like y un buen comentario al mismo. Y no olviden suscribirse en ese botoncito que está aquí arriba de la pantalla para más videos como este. Y no olviden activar la campanita para ser los primeros en ver esta serie de 7 partes, ya que hoy estamos en la parte 5 de ya que estamos en la parte 5 de esta serie y nos quedan solo 2 partes más para terminar esta serie como se debe. Así que y hagan eso de activar la campanita y no olviden comentar y compartir. Comentar qué les ha parecido esta serie hasta ahora. Y no olviden compartirla con sus amigos, allegados y todos los que quieran saber de mi existencia como youtuber y los que quieran saber cómo me convertí en un youtuber desde 2018 hasta este año 2024. Así que no olviden compartir para que lo vean. Así que yo me despido hasta aquí. Que Dios los bendiga. Chao.